Hola, hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a la clase número 5 de Historia y Geografía 2. Bien, así me termino de acomodar. Mi nombre es Nicolás Barreto y voy a ser su profe, como digo siempre, para ir recordando en esta área. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo en esta clase número 5? Básicamente, vamos a comenzar a trabajar con las tres grandes civilizaciones que tuvo el Imperio Americano, ¿sí? Que van a ser los mayas, que van a ser los incas y que van a ser los aztecas. Bien, para eso, bueno, vamos a ir hablando acerca de lo que sería la llegada del ser humano a América y demás. Bien, pero como tengo un mosquito, como hacemos todas las clases y trabajamos todas las clases, lo que vamos a hacer en esta clase es hacer un breve repaso por lo que estuvimos trabajando en lo que sería la clase número 4. Bien, bueno, en la clase número 4 estuvimos viendo básicamente lo que se conoce como la evolución de la cultura americana. Esa cultura americana que en un principio eran básicamente cazador y recolector. Estuvimos hablando, no sé si lo mencionamos, pero por las dudas lo menciono por acá, que eran nómades, es decir, que iban de un lugar al otro en busca de alimentos y demás. Tenemos que tener en cuenta que eran nómades básicamente porque no sabían producir sus propios alimentos, entonces tenían que ir de un lugar al otro. Bien, ahora, una vez que comenzaron a producir sus propios alimentos, se comenzaron a generar lo que serían las primeras tribus, ¿no? Hace aproximadamente 12.000, 10.000 años, lo que generó que pasen de ser nómades a ser sedentarios, que queden viviendo en un mismo lugar. Se comienzan a conformar los primeros grupos, luego se comienzan a conformar los que serían los clanes, que van a estar gobernados por lo que serían las personas más ancianas, que van a ser los caciques, jefes y demás. A partir de este momento es importante porque lo que podemos ver es que me quedé pensando en algo, es que comienza a haber una diferenciación social, ¿sí? ¿A qué se debe esa diferenciación social? Bueno, comienzan a haber personas que mandan y comienza a generarse una división de clases, ¿sí? Ahora bien, a medida que fue pasando el tiempo se comenzaron a conformar las primeras aldeas, las primeras ciudades y con el tiempo se conformaron los primeros estados en donde acá sí la división social va a ser muy notoria y vamos a encontrarnos con una minoría, pero va a ser dominante en el poder. Ellos comienzan o suelen ser los reyes, ¿sí? Comienzan a utilizar, habíamos dicho, los esclavos al campesinado y van a estar bajo el dominio de ellos, ¿sí? Obviamente que se le comienza a dar una gran importancia a los monumentos, se busca una justificación política para poder sostenerse en el poder, ¿sí? Todo va a estar bajo lo que sería el derecho divino y demás. Ahora, esos estados con el tiempo se conformaron en estados imperiales, ¿sí? ¿Qué sería un estado imperial? Un estado que se fortalece a partir de la conquista de otras regiones y esa región que van a conquistar las van a someter básicamente a lo que sería su autoridad, a la población, ¿sí? Obviamente que se va a buscar, como dije con anterioridad, una justificación religiosa en donde va a decir que el pueblo que vence a otro es porque los dioses o Dios así lo quiso. Por lo tanto, y en consecuencia de esto, cada pueblo vencido se le va a imponer básicamente
su religión, ¿sí? Y esto a qué lo podemos relacionar, o por lo menos a qué ejemplo podemos dar. Y cuando se generó lo que sería la conquista de América, lo que pasó es que se les impuso el dios de los que creían básicamente los europeos, ¿sí? Que es el dios que la mayoría cree hoy en día. Ahora bien, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que los homínidos, el Homo sapiens y demás, va a llegar a América, ¿sí? Y a partir de ahí, de su llegada, se comienzan a generar una serie de acontecimientos que con el tiempo se genera básicamente la formación de los primeros estados. Ahora bien, nosotros nos vamos a encontrar con diferentes teorías, ¿sí? Hay una teoría que dice que el ser humano llegó a lo que sería el continente americano básicamente por medio de botes. Les comento también que estoy respondiendo a WhatsApp, así que lo cierto es que hace entre 13.000 y 20.000 años atrás sucedió un acontecimiento que fue muy importante para la historia de la humanidad, que es la teoría como más acertada a todo eso. Nosotros vamos a tenernos entre Alaska, ¿sí?, y Rusia, por así decirlo, una unión, ¿sí?, o un pequeño estrecho que está separado por algunos kilómetros, que separa a lo que sería Asia de América. Ese estrecho se lo va a conocer como Estrecho de Bering, y es un lugar que creo que tiene 90 kilómetros de distancia, por lo tanto es una región donde el caudal de agua es muy poco. El Homo sapiens, ¿sí?, que se logra expandir por todo el mundo, por toda Europa, por África, por Asia, va a llegar a América en los años que mencioné con anterioridad. Ahora bien, ¿por qué o cómo logra llegar y cuál es la teoría? Bueno, a ver, por medio del proceso de las glaciaciones, lo que generó es que ese caudal de agua que había en el estrecho de Bering se congele y se haga un puente, ¿sí? Ese puente, conocido como un puente de hielo, le permitió al ser humano llegar a América. Ahora bien, ¿por qué llegó? Y a ver, lo que generó en ese momento es que las especies que el ser humano, o el Homo sapiens en este caso, consumía, se trasladaron a este nuevo continente, por así decirlo. Por lo tanto, ellos, como son cazadores y recolectores, lo que generó es que vayan detrás de la comida, ¿sí? Y de esa manera, en busca de alimentos, el ser humano llegó a lo que sería América. Primero llegó a lo que sería Norteamérica, y con el paso del tiempo, 1000 años, 1200 años, logró llegar a todo lo que era el continente americano, ¿sí? Y si nosotros nos comenzamos a situar y comenzamos a dar ejemplos o a adentrarnos un poco más en el tema, estas glaciaciones no solo permitió que el ser humano llegue a América, sino que también permitió el traspaso de esa vida nómade a una vida sedentaria. Y vamos a repasarlo. Anteriormente a eso, es decir, en el paleolítico, ¿sí?, en el periodo paleolítico de la historia de la humanidad, el ser humano era nómade, iba por todo el mundo en busca de alimentos, ¿sí?, porque no producía sus propios alimentos, por lo tanto podemos decir que tenían una vida de tipo parasitaria. ¿Por qué? Porque va a vivir de otros seres. Cuando se produce este periodo de glaciaciones, ¿qué fue lo que pasó? Muchos animales y muchas especies que el ser humano de ese tiempo consumía se terminaron extinguiendo, no las conseguían. Entonces se generó
una gran reducción de las fuentes de alimento que van a tener estos homínidos. Por lo tanto, tuvieron que buscar otras alternativas y esas alternativas las encontraron en aprender a generar una domesticación de plantas y animales. Una vez que generaron esta domesticación de plantas y animales, se lograron adaptar más fácil a los cambios que le estaba produciendo el mundo. Por lo tanto, no se terminaron extinguiendo. Otras especies se terminaron extinguiendo porque no se lograron adaptar a estos cambios, como por ejemplo el Homo neanderthal y demás. En consecuencia de eso se genera lo que se conoce como la revolución neolítica y se deja de lado ese estilo de vida de tipo parasitaria y ya comienzan a producir sus propios alimentos. Cuando se genera esa domesticación de plantas y animales, se pasan de ser nómades a ser sedentarios y ahí se comienza a generar todo ese pasaje de una tribu, un pueblo, una ciudad y posteriormente un imperio. ¿Por qué? Porque ya no tenían que ir de un lugar al otro en busca de comida, además que comienzan a darle una mayor importancia a las edificaciones. ¿Por qué? Porque ya no se iban a quedar momentáneamente en una región, sino que lo que va a pasar es se tienen que quedar permanentemente en esa región porque ya no necesitan ir en busca de comida. Entonces tienen el alimento, tienen la región, la población comienza a aumentar y de esa manera se comienzan a formar las primeras aldeas, las primeras ciudades y con el tiempo se comienzan a formar los estados y posteriormente los grandes imperios que en América nos vamos a encontrar con 3. Los mayas, los incas y los aztecas, ¿sí? Los mayas fue un gran imperio, pero que cayó antes de 1492. ¿Qué pasó en 1492? Llegaron los españoles a América y para ese momento los mayas ya no iban a tener ese gran predominio. Pero lo cierto es que estos grandes imperios dominaron a América, ¿sí? Conquistaron regiones, bien, y eran los dueños de este territorio hasta que llegaron los españoles, ¿sí? Los mayas, si nosotros lo tenemos que ubicar en un mapa, se van a encontrar en lo que hoy conocemos como México, Guatemala, Honduras y Ecuador. Era una región, ocuparon una región sumamente extensa y van a estar organizados en ciudades-estados. ¿Sí? Ciudades-estados independientes, donde cada una de estas regiones tiene sus propios gobernadores, ¿sí? En donde esos gobernadores van a tener poderes religiosos, poderes civiles, poderes militares. Eran politeístas, es decir, que creían en muchos dioses. Su capital o el nombre de su ciudad, ¿sí? Más importante era Chichén Itzá, ¿sí? Y en cuanto a la economía, se van a dedicar básicamente a la agricultura. Mayoritariamente todas estas regiones o estos imperios se van a dedicar a lo que sería la agricultura, ¿sí? La lengua que utilizaban era la lengua maya, van a tener una escritura jeroglífica y eran grandes estudiosos de la astronomía, de los cuerpos celestes. No sé si se acuerdan en el 2012 que había un gran caos por el calendario maya que lo habían terminado en el 2012, bueno, se creía que era el fin del mundo porque ellos eran sumamente precisos a la hora de generar o marcar un eclipse y demás, ¿sí? Tenían un calendario muy desarrollado y tenían pirámides como las pirámides de Egipto. Acá lo distintivo de esto es que los mayas y los egipcios nunca se conocieron y ambos construyeron pirámides, ¿sí? Ahora bien, los incas, ¿sí? Ya es más de Sudamérica, lo que hoy conocemos como Sudamérica, van a ocupar la región mayoritariamente de Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina, pero solo la parte norte de esta región. A diferencia de los mayas, ellos van a estar conformados bajo un imperio, ¿sí? Es decir, que una única persona va a gobernar toda la región, que va a ser el rey inca básicamente, el cual era considerado como hijo del sol. Cada rey
va a tener la facultad y la potestad de poder elegir a los administradores de cada provincia, es decir, que tenían como gobernadores, pero no tenían la libertad, si estaban dominados por el rey. La capital del imperio va a ser Cusco y también se van a dedicar a lo que sería la agricultura. Van a ser politeístas, raro que un pueblo, un imperio de este momento sea monoteísta. Van a hablar el quechua, ¿sí? Pero algo característico de los incas es que no conocieron la escritura. Por lo tanto no hay un gran registro como ellos, como los mayas tenían. Y el otro gran imperio, ¿sí? Tanto los incas como el último imperio, los aztecas, van a caer en manos de los españoles, se va a encontrar en México y va a estar gobernado por un rey que va a ser considerado como un dios, el cual va a tener funciones militares, políticas y religiosas. ¿Sí? Se van a dedicar a la agricultura, eran politeístas y ellos van a ofrecer sacrificios humanos. Van a orar en Nehual, tenían una escritura conocida como la escritura jeroglífica, además de que tenían un calendario y también van a construir pirámides. Obviamente estos grandes imperios van a caer en manos de lo que serían los españoles. Hay por lo menos 3 teorías de que se dice por qué cayeron ellos. Una es porque los españoles trajeron enfermedades que acá no conocían, que puede ser. Otra es porque los españoles tenían armas mucho más dañinas, que también puede ser. Y la tercera, que es la que a mí más me llama la atención, es por medio de traiciones. O sea, para mí fueron las 3 y la que me llama la atención es la última. ¿Qué fue lo que pasó? Los mismos americanos, cansados del maltrato, pues no porque sean americanos quiere decir que era todo color de rosa, porque incluso los métodos de tortura que utilizaron los españoles acá se los sacaron a estos imperios. Los esclavos que tenían los aztecas, los incas, los pueblos dominados, cansados del dominio de ellos, ayudaron a los españoles pensando que las cosas iban a cambiar y bueno, verdaderamente no. Sí. Ahora bien, ¿qué pueblos habitaron el territorio argentino? ¿Sí? A la hora de la llegada de los españoles nos vamos a encontrar, y esto es muy importante, con que no habían grandes imperios, sino que habían regiones básicamente cazadoras y recolectoras que van a predominar en el Chaco, la Patagonia y la Pampa. Y estos pueblos van a poder resistir una gran presión que ejercieron los españoles. Van a ser los últimos en ser conquistados, van a adoptar el caballo. ¿Por qué? Porque no tenían un rey. En cambio, a los demás pueblos, como los incas y los aztecas, les mataron el rey y ya dominaron toda la región. Van a ser sociedades agrícolas que se van a encontrar en el noroeste de la región. Vamos a encontrarnos con sociedades agrícolas que también se van a ubicar en la Mesopotamia, y estas sí fueron sometidas rápidamente por los españoles, ¿sí? Así que bueno, también tenemos que destacar, ¿sí?, que en el noroeste de nuestra región, pero muy poco, nos vamos a encontrar con el Imperio Inca, ¿sí?, que va a ocupar solamente un pedacito de nuestra región. Pero lo característico de nuestro territorio es que la verdad que les costó a los españoles poder dominarnos por el simple hecho de que no eran un territorio unificado bajo un mismo rey. Van a utilizar lo que hoy conocemos como el ataque en guerrilla, ¿sí? Atacan y desaparecen, atacan y desaparecen, hasta incluso llegó un punto que los españoles lo van a pensar bastante antes de atacar nuestra región. Así que bueno, cosas que van a compartir los mayas, los incas y los aztecas van a ser que los guerreros y los sacerdotes van a ser los dueños de la tierra, la clase dominante eran los comerciantes, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta que van a tener esclavos, y estos esclavos se pueden obtener por 2 medios.
Uno va a ser por la guerra y el otro va a ser por lo que sería las deudas, ¿sí? Así que bueno, gente, eso es todo por hoy.